Listo, Tamara, ¿cómo vas? Qué bueno verte otra vez. Dime. Qué bueno verte otra vez. Empecemos por ahí y que estés aquí en Soma haciendo algo que tú propusiste, que no es comisionado, ¿no? Sí, no, no es Ajá. comisionado. Ok, pues, ¿qué te digo? Pues quería preguntarte primero, cuando tú fuiste a Bogotá, ¿por qué fuiste? Como en qué tipo Ujú, de contexto, no institucional, sino más de los intereses o el interés que tenías y que encontraste. Que creo que con eso podemos introducir ya ok, un diálogo sobre el a ver. campo mexicano, Creo que que fue es 2014. Yo ya tenía aquí 2 años por lo menos haciendo investigación de los espacios independientes. Habría que corroborar esa fecha, pero no recuerdo si fue 2014. Y yo había ganado pues un espacio dentro del ICI, esta sí, institución para curadores internacionales, sí, que sucedía en Bogotá. sí. Entonces aproveché para ir a ver la escena de allá. Yo ya seguía la escena bogotana en específico, aunque también había de Puerto Colombia, de Medellín, que yo lo seguía por redes, Ujú, como toda la generación de Juan Peláez, Oriano Martínez, ya los conocía por redes, ¿no? O sea, porque ujú. como que es la generación millennial que estaba con el Facebook, y que todo estaba por ahí, que estábamos empezando como a usar las redes para crear enlaces. Entonces, cuando veo la convocatoria y quedo seleccionada, pues para mí fue como la oportunidad para hacer las dos cosas, para tener las asesorías de los curadores sobre la investigación que yo estaba haciendo, y la otra era pues tener la posibilidad de dobletear, digamos, por un lado cumplía institucionalmente y por otro lado podía ser como mi proyecto, continuar mi proyecto allá, complejizarlo, porque estaba muy centrado en la escena independiente mexicana. Y entonces como que estar ahí en Colombia y ver cómo sucedían como todas las redes de colaboración entre independientes, cómo se hacían los grupos y todo eso, ayudó a que digamos mi investigación tuviera como otra perspectiva de cómo funcionaba el arte contemporáneo latinoamericano millennial. Ahí te quiero interrumpir solamente para tener un contexto sobre la financiación de tu proyecto. Este proyecto que dices, o sea, el de hace 2 años, el de 2 años antes, lo iniciaste a moto propio, o sea, tú, Todo el proyecto prácticamente fue financiado por mí. y el viaje a Bogotá también, Sí, listo. ajá, porque no, sí, no recuerdo que la ICI nos financiara nada, la verdad. O Es que sea, ellos siempre se la pasan es como mendigando, de hecho la ICA es más denme que ellos dar, ellos tienen solo relaciones ajá, bueno, sociales para aportar, o sea, lo que ellos hacen es darte como, pues sí, como se como una ve agenda. legitimador, de que te hagan todo un programa, digamos, de formación, profesionalización con agentes que no conocías. Yo de ahí ya conocía a dos que eran mexicanos, a Ya. Solenaro y a Mauricio Marcín, pero, por ejemplo, en este caso, ninguno de ellos dos, estando en la misma ciudad viendo, Ujú. había revisado nunca mi proyecto, aunque sabían que existía. Ok. Entonces viajé a Bogotá para que revisaran. General, lo que suele suceder, como, ay, ella está en Bogotá, ahora sí prestó la atención. Ajá, Listo. ajá. Pero, o sea, nos conocíamos y ya teníamos relación, pero nunca había sucedido como que se relacionaran ellos con proyectos ya de modo profesional. Ah, ok, Y listo. además conocí como otras personas como curadoras, de Centroamérica o que estaban en Estados Unidos, que veían sobre arte latinoamericano. Entonces sí me ayudó muchísimo como a conectarme, digamos, con curadores que tenían otra perspectiva de lo que sucedía en México. Y también a mí me sirvió como tener una posición de casi todos los que estamos ahí en el ICI, pues todos somos como independientes, algunos trabajan en instituciones o fundaciones privadas, pero Cuando dices trabajan es después de la ICA, entraron no, a trabajar, ya trabajaban, ya venían o sea, ya trabajando, venían ya, trabajando como en algún museo de ya. Argentina o en alguna fundación de su país, o sea, hacían como cosas que querían, digamos, terminar de pulir. Entonces ahí lo que me permitió estar ahí, por ejemplo, fue como contrastar cuál era mi función con la de ellos. Ellos como que trabajaban como a través de un tema muy específico, con una periodicidad que iba a ser mucho más corta que la mía, y mi investigación ya llevaba muchos años y todavía no tenía una culminación, todavía no había decidido yo cómo culminaba, cuándo culminaba. Entonces me di cuenta que tenía como un campo de acción mucho más grande, este,
porque, o sea, como estaba realizando una escena que estaba sucediendo en tiempo real, no algo que había sucedido, no algo que yo estaba comisionando, entonces me daba como más oportunidad digamos, de crear preguntas. Y pues bueno, ya estando ahí en Bogotá, pues digamos que cuando salí de la ICI, pues me puse en contacto luego con Juan Peláez y Adriana Martínez a través de Paula Niño. Yo había estudiado con ella en Alemania arte y me estaba quedando con ella. Entonces ella me dijo, no, pues yo estoy con Juan y con Adriana, y yo los conocía por redes. Entonces ellos me invitaron a los espacios a que vinieran a su propio espacio para que nos conociéramos, y a partir de ahí se armó una agenda súper rápida. Entonces me di cuenta que era como que en Bogotá la escena... ¿Cuánto tiempo duraste allá? No recuerdo bien. ¿2 semanas? Menos. Ok, entonces fue todo acumulado, todo reunión, entrevista. Sí, entonces... ¿Y qué te diste cuenta? Que la escena... O sea, que la escena, o sea, era obviamente más pequeña que la de México, pero... Sí. Pero aún cuando era más pequeña era muy diversa, o sea, como sus accionarios eran muy diferentes, eran versátiles y que tenían un juego diferente al Independiente de México. El de México era demasiado serio en ese sentido, como de crítica política, ¿no? De contrasistema, o de proponer cosas opuestas al sistema. Y de hecho, en una entrevista que tú me habías hecho justo antes, también tú platicabas como del humor colombiano para criticar al sistema y jugar a ser el sistema, ¿no? Que lo tenían muy claro, o sea, como que la estrategia era como somos como proto-instituciones, pero nos burlamos al mismo tiempo y lo hacemos de un modo más divertido, o sea, había como más juego, y aquí era mucho más serio. Ya. Y entonces como que a mí me interesó. Pero como... entonces, qué pena, serio en términos más si se pudiera decir así, de la militancia, del efecto de la obra, o serio en términos de nos tenemos que meter en un mercado y eso nos obliga a ser serios, como a encorsetarnos. No, en ese momento no se hablaba como del mercado. O sea, realmente el mercado son algunos espacios, pero en México teníamos tantos espacios independientes que no podrías decir que estaban metidos en entrar al mercado, porque eran tantos, y que 4 entraran al mercado, o que ese fuera su objetivo, no generalizaba. O sea, es muy difícil generalizar en México o en la Ciudad de México los espacios independientes, porque había mucha diversidad. Listo. Entonces, después de eso, yo lo que hice fue apoyar que Juan y Adriana se trabajaran el proyecto, con Carne también participando, para hacer un diálogo entre Bikini Wax y ellos, que eran como su símil aquí en la Ciudad de México. Era el símil con Miami, era como el mismo sentido del humor, y como la misma generación. Entonces, armamos alguna charla, algunas conversaciones, una exposición, que fue la primera vez que ellos participaron aquí en México. Okay. Y ya de ahí ellos se han seguido con sus redes, sus contactos y todo eso. Vale, listo. Entonces, ya con esta antesala, quisiera preguntarte si quieres hablar de esto como por tu trayectoria personal, porque en ese sentido, en los últimos años, has establecido como una lectura que a mí una actividad, más que una lectura, que me parece que cruza como 2 esferas, como la de la atención, la mirada hacia lo que sucede en el campo del arte, pero también un intento de participación como en entornos de lo político, como en los procesos de elección y participación en instituciones. Entonces, si quisieras hablar de eso, sobre todo como más del lado del trabajo con arte, por favor. Bueno, como que mi rol como en el medio del arte local en la Ciudad de México, y digamos mi función nacional siempre ha sido como hacer vinculación y divulgación de lo que no está todavía dentro de la estructura institucional, tanto privada como gubernamental. Cuando empecé la investigación de los independientes, eso no estaba en la agenda de nadie más que el Patronato de Arte Contemporáneo. ¿Qué es el patronato? Es una fundación privada que fue la primera en becar proyectos independientes de esta generación, ¿no? O sea, como que ya venía apoyando proyectos de artistas, como lo hace cualquier otra convocatoria,
pero se fueron centrando en los independientes y en promover esto. Y ellos, por ejemplo, ellos me becaron 3 veces, me han becado a lo largo de 10 años, ¿no? ¿Y Son ese becas balance pequeñas. es bien o es muy abundante? Digamos, ganarse 3 becas en 10 años en el contexto mexicano, ¿es muchas becas o te hicieron falta? Porque en No, Bogotá bueno, a serían mí, pocas o sea, becas. sí, o sea, yo cuando digo 3 es nada más con ellos, bueno, o sea, no fueron las únicas que tuve. Ya, listo. Ajá, pero las menciono, o sea, casi todas son mujeres, las del Patronato de Contemporáneo, que la fundadora es Aimee Servitje, que es una de las filántropas del arte y coleccionistas. Aimee. Aimee La Barrera de Servitje. Listo. Que es como de las personas, digamos, más fundamentales del arte contemporáneo mexicano. Ok. O sea, Soma tiene mucho que ver con ella, el Museo Tamayo y como todas las cosas como grandes que suceden son apoyadas por ella. No es una coleccionista cualquiera, no es alguien que solo apoya de pronto algún proyecto, sino que de verdad se involucra no nada más con los proyectos, sino con los artistas. O sea, cuando un artista se enferma, ella a veces financia todo el tratamiento de la enfermedad, del cáncer. O sea, tiene una relación. Pero es una con la labor de comunidad. filantropía. O sea, pues, ella es una filántropa. O sea, cuando yo digo que es una filántropa, también es una filántropa del arte y la cultura. O sea, realmente no es que esté promoviendo un proyecto o financiando un proyecto porque va a ser conveniente, nada más, sino porque también tiene que ver con la relación que ella tiene con esa persona o el potencial que cree que tiene esa persona para ayudar a los demás. Entonces, ella es una persona clave para entender cómo, o sea, como quiénes hacen qué en México, porque ella financia muchos proyectos a través de su patronato, que es del PAC, o de modo personal, ¿no? Okay. O sea, es difícil seguir la línea de qué es lo que ella apoya de modo personal. De pero, tantas cosas que haces. Como, ajá, pero, okay. O sea, entre esas personas, pues estoy yo y están un grupo de personas que somos afines y que siempre hemos hecho proyectos y por lo tanto ya a veces no concursamos, sino que le platicamos y como hay una relación de afecto ya, de que hemos estado trabajando juntos en otras cosas, por ejemplo con el terremoto y todo eso, ella también ayudó a reconstruir y a llevar agua a una zona de la ciudad. Y ella va, o sea, ella no es que ponga el dinero, sino que ella personalmente va a ayudar y ahí está, no importa la hora que sea. O sea, eso no es como que te manda el barro y ahí me avisas y lo hiciste. ¿No? O sea, en Bogotá, en Colombia sería más ese modelo, además es más como limosna, como tomen su plata pobres, ajá, que yo se la voto a través de una fundación donde lavo también dinero. Ella no. Sí. Ella sí va. Ya. Y ella participa y da seguimiento personalmente. Ya. Entonces, a mí me parece que Aimee, o sea, como que en todos estos años, Aimee y el patronato son como de las personas fundamentales. La otra es Aide Rovirosa. Aide Rovirosa. Que ella es también parte del patronato del PAC. Ella es más coleccionista y ella sí se vincula más como con los chavos en la parte de las exposiciones, de promoverlos, de darles contactos. Colecciona mucho a millennials, centennials, pero desde otro lado. Listo. Y ella, por ejemplo, Aide fue la primera que les dio un espacio a los que ahora son Kurimansuto, cuando eran jóvenes. Entonces, ellas han sido como las manos mágicas acá, ¿no? Ok. Me interesa esto un poco porque cuando eran jóvenes. Porque digamos que en contraste con lo que sucede en Bogotá, en una pequeña medida en Medellín y ya el resto muy poco, pues como ahí sería como el Ministerio de Cultura haciéndolo con las patas mal y agrediendo artistas. El proceso de respaldo hacia los jóvenes en gran medida tiene que ver con la inversión del Estado, ¿no? Como becas de IDARTES sobre todo, y antes cuando servían las becas del Ministerio de Cultura, digamos que allá la presencia del privado es inexistente o tímida o aprovechada en el sentido de me junto con los artistas porque son locos, borrachos y cocainómanos y por eso son chéveres. Entonces, pero sujetos así como esto, como
personas que traten de entender lo que está sucediendo, no Ajá, quiero o decir sea, participan como teóricos, exacto, y participen no solo con la palmadita en la espalda paternalista, sino financiando procesos como a nivel del patronato allá no existen. Ahí quisiera entonces generar una pregunta y es respecto a este posicionamiento de generaciones que tú ya puedes ver desde tu trayectoria, la presencia del Estado, cómo se nota. Y ahí quisiera que lo dieras como Sí, Estado bueno, o voy instituciones para allá, pero tengo educativas. que terminar la pregunta porque ya me fui a explicar Ya. la existencia de ellas y Ya. de las. Ajá. Ya. Bueno, entonces, como que mi rol ha sido como de divulgación, promoción, Sí. como ciertos temas. Ellas ya estaban en esos temas, por eso para mí me parece personas importantes porque ellas promovieron que sucediera todo eso acá y yo, digamos, ayudé como hacer como una voz joven que no fuera de la institución privada que hablara sobre eso, ¿no? O sea, yo era como alguien que pertenecía también al sector independiente como artista, pero al mismo tiempo me alzaba como una voz que podía decir desde la voz del artista. Esa era la diferencia. Pero, o sea, siempre mi idea fue como de comunidad. O sea, como los primeros años tenía que ver con el sentido de comunidad, de crear redes, vinculación, crear una escena independiente que pudiera ir paralela a la del mercado, que era mucho más rápida. Y pues se logró. O sea, creo que entre tantos agentes también, entre ellos Joshua, ¿no? Que siempre ha sido como una persona constante en esos temas. Entonces, como que hay, digamos, figuras que siempre han estado como continuos a lo largo de las décadas. Sí. Y, o sea, como que lo último había sido, digamos, Joshua, y después había habido como este vacío. ¿Cuál vacío? O sea, como el vacío de los independientes. Como ¿Qué fue el que tú trataste de...? Que antes eran alternativos y ya de ahí como que arranca mi generación. Momento, entonces en el caso de Joshua sería de los alternativos, la tuya de sería 90s. la de los independientes. Ajá, sí. Los espacios alternativos de los 90s. Independientes se les llama ya a partir de los 2000. Perfecto. Que era justo como empezaba la investigación, cómo se iban a llamar. O sea, porque cuando en el 2009-2011 que hubo una investigación sobre los espacios gestionados por artistas en la Ciudad de México, todavía no sabían, por ejemplo, cómo denominarlos. Entonces, ¿quién hizo esa investigación? Pues yo... Ok, tú fuiste la que creaste la nominación. Es que estaba pensando... la que apoyó más como esa y la divulgó así todo el tiempo. Ya. O sea, no, porque, pensé que era de pronto como del Estado y empezaron a revisar eso. O sea, una curadora que estaba en un museo, o sea, como que ella estaba solo en Aro haciendo investigación, pero solo era más como de los grupos y movimientos de artistas, solo en Aro. Esa investigación de Solenaro fue la que terminó en la exposición antes de la... No, ¿cómo es? Yo tengo el catálogo. De los grupos. Ajá. Sí. Ajá, sí. Y cuando solo estaba haciendo eso, yo ya estaba empezando a investigar sobre los espacios de mi generación que estaban empezando a abrir. Perfecto. Entonces, por eso te digo que con Sol realmente platicamos ya bien de modo profesional hasta la ICI, aunque las dos estábamos aquí, pero las dos estábamos trabajando desde diferentes décadas. Por eso no habíamos coincidido. Y ella es más generación X y tú eres más millennial. También había distancia generacional. Somos de la misma generación prácticamente, solo que yo entré 10 años después al arte de mi edad, ¿no? Entonces, o sea, yo estudié primero diseño gráfico, luego hice una especialidad en editorial, luego me aburrí y ya luego cambié a artes. Y Sol, o sea, Sol es casi de mi generación, creo. Pero, o sea, digamos en términos del medio del arte, pues estamos desfasadas como por 15 años. Y ella estaba revisando los 60, 70, o sea, como movimientos. Y yo estaba revisando lo que sucedía en el momento y accionando en el momento también. Entonces eso era diferente porque yo no era una observadora, sino también era alguien que activaba cosas o aceleraba procesos, pero lo hacía conscientemente porque sabía cómo iba a suceder, porque era como muy cíclico que siempre había sucedido igual en el campo del arte. Entonces como que confiaba yo y que los artistas siempre funcionan igual. Entonces pues ya sabía que iba a suceder de cierto modo y podía ayudar a esa aceleración. La única diferencia es que había lo digital, el internet que nos ayudaba a acelerar. Entonces, pues bueno, cuando yo me dediqué a hacer esta investigación como del 2012 al 2018, cuando gana Obrador, ¿no?
Pero, o sea, la investigación arranca desde antes, desde el 2009. O sea, yo empecé a investigar desde el 2012, lo que sucedía desde el 2009 hasta que gana Obrador. Sin querer, digamos, como que conforme fue avanzando la investigación, yo me di cuenta que realmente lo que estaba investigando era todo el periodo de una presidencial aquí, que era el periodo de Peña Nieto, que fue cuando salieron todos los independientes a hacer comunidades, colectivos, grupos, y se organizaron porque aquí había mucha crisis social. Entonces yo lo investigaba como tratando de decir qué pasaba, y tratando de acompañar la narrativa histórica de sí, estaba pasando lo de Ayotzinapa, la desaparición de los 43, había pasado lo de Atenco, y mientras tanto, ¿qué hacían los artistas? O sea, yo quería cubrir, digamos, en tiempo real qué era lo que estaban haciendo los artistas, ¿no? Porque nadie más iba a cubrir eso. Pero ya que se acabó mi investigación, cuando gana Obrador, porque pensábamos que él iba a ser la esperanza de la comunidad cultural y todo eso, y cierro la investigación un año después de que gana Obrador, donde todavía no se ve el caos que él generó después y la crisis real. Pues me di cuenta que toda esa información que yo tenía no se podía quedar solamente dentro del campo del arte. Yo siempre había accionado dentro del campo del arte, ¿no? O sea, como moviendo la información entre los independientes, informando a todos me informaban de todo también, y al mismo tiempo yo le comunicaba a las fundaciones también lo que sucedía con ellos, para que pudieran entender, para que todos estuvieran trabajando como ecosistema, ¿no? Eso fue lo que, o sea, traté de integrar la escena independiente al ecosistema del arte, que no fuera underground, que no fuera como el de los rechazados, el de los no sé qué, sino que estuvieran realmente integrados con todo lo que paraba ahí dentro. Que podía ser academia, podía ser mercado, podía ser anarquismo incluso, o sea, lo que sea, pero que fueran como trabajando todos juntos. Qué pena, cuando dices anarquismo, ¿a qué te refieres? Con ideología anarquista, o sea, sí, de que ellos promovían publicaciones sobre el anarquismo para, por ejemplo, para niños, o historia del anarquismo, o sea, sí hay como grupos que sí por ejemplo, Cráter Invertido, que sí. ¿Cráter Invertido? Ajá, Cráter también revisaba mucho como esos temas, o de los movimientos de resistencia, ¿no? Pero ya serían movimientos de resistencia ajenos al campo artístico, o sea, ajá, sí. Sindicatos o grupos sociales, armados regulares, sociales. Ajá, no sindicatos. Sí, ok, es que quería como redondear eso de anarquismo para que no quedara como una palabra comodín, como anarquista, como el por fuera del sistema, sino aquí es anarquismo comprometido con la ideología anarquista como para que estudiar. revisar la historia, o sea, como la revisión de esa historia para volverla a promover dentro de la comunidad. Como que en eso, digamos que Cráter fue uno de los que lo promovían, el zapatismo, el anarquismo, o sea, todo lo que fuera un poco contrasistema, ¿no? El asunto es que pues gana Obrador y pues, ahí es cuando tú inicias tu carrera política, lo que podría llamarse carrera política. Sí, y pues es, o sea, lo que hace es lo opuesto a lo que había dicho que iba a hacer, y por lo cual habíamos la comunidad artística salido apoyando, ¿no? O sea, pues, ¿los decepciona o los traiciona? Los traiciona, o sea, literalmente nos traiciona. Listo. Porque se apoyó mucho en nosotros para su campaña, para los videos, canciones, figuras públicas y todo eso. Y a la mera hora pues entró y nos quitó todo el presupuesto. Sí, le dio toda la plata a Orozco. No solo eso, se llevó el presupuesto. Y de lo que dejó, un porcentaje muy alto para su propio proyecto, que es Chapultepec. Todavía no entraba Orozco, pero no entraba Orozco y el proyecto no es todavía Orozco. El proyecto es de AMLO, o sea, el presidente. O sea, lo pusieron a él, así pudieron haber puesto a cualquier otro artista. Es como, solo por hacer un contraste, perfectamente puedes decir como no. Es como lo que sucedió con el Tratado de Paz en Colombia, donde Santos está haciendo, Juan Manuel Santos está haciendo las negociaciones, etcétera, y por este lado Doris Salcedo con el proyecto de Fragmentos, y al final hay una conjunción donde se firma la paz, y en Fragmentos, una casa museo, básicamente Doris Salcedo funde los fusiles de las guerrillas para que vayamos a pisarlos y como que nos enseñoreemos sobre las armas del vencido.
O sea, no me refiero a lo político, sino más a la conjunción. Afán del presidente por realizar un proyecto que lo eternice, artista que después aparece y le cumple con Pero la es que es tarea. diferente. O sea, Ok. yo no puedo hablar sobre eso porque yo no estoy segura que Doris Salcedo le cumple la tarea al Estado. Ya. Puede serle útil al Estado hacer parecer eso, porque el Estado se cuelga de todos los trabajos de los artistas y es un error para mí poder decir, repetir que ella le sirve al Estado. Pues el Estado se sirve de la gente. Nunca un artista va a ser más inteligente que el Estado y el sistema. En ese sentido, nunca lo va a poder usar a su favor. Ok. Lo va a poder criticar, va a poder beneficiarse en algunos puntos, pero no es posible que Al una contrario. persona vaya a doblegar el sistema al presidente para su beneficio. O sea, no va a suceder nunca, jamás. No, así no funciona la política. Excelente. Y eso me ha servido, estar en la política, entender que eso no va a funcionar. Por lo tanto, bueno, el asunto es que el proyecto entra AMLO, recorta el presupuesto, el mayor recorte presupuestal en la historia de México, en la historia completa de la historia de México. Y pues se lleva gran parte del porcentaje a Chapultepec, que es el proyecto simbólico de él. Sí. El simbólico sobre que acaba con la corrupción y se apoya en la cultura, que él todo el tiempo ha instrumentalizado el discurso de cultura como si cultura fuera arte, pero no entiende nada, la verdad, no es una persona que entienda sobre qué carajo es el arte, solo usa la palabra cultura como cualquier cosa, ¿no? O sea, como comunidades indígenas, y además él entiende las comunidades indígenas como que solo alguien que venga de comunidades indígenas solo puede ser artesano o solo puede cocinar. O sea, Solo puede mismo, cocinar prácticamente. O sea, para él promover la cultura es que un indígena hace artesanía, hace un textil o hace una comida deliciosa. Como si un indígena no fuera también abogado, ingeniero, ¿ya sabes? Ok. O sea, Racismo. él mismo, como no entiende la complejidad, o sea, porque él polariza todo, entonces él mismo lo que hace es como repetir un patrón de sometimiento y de populismo, donde entonces él los va a salvar, o sea, con un pensamiento colonizador, pero al mismo tiempo populista, donde les da apoyos y yo te ayudé a vender tu trabajo. Pero no entiende que las comunidades indígenas o que las personas que vienen de los grupos indígenas no solamente son artesanos, no solamente hacen cosas que consume el extranjero, O el blanco. ¿no? O sea, O el mestizo blanco. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, pues bueno, este señor usa la palabra cultura como si con eso apoyara a los artistas, pero no apoya al arte, ni a los artistas. O sea, solo se vale de un discurso que funciona en términos de ideología y de comunicación hacia afuera para engañar a la gente y para los grupos pues económicamente más bajos del país, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando pasa eso y pues yo me di cuenta que dentro de mi generación no va a haber alguien que vaya a hablar con las instituciones y decirles de frente, porque pues todo el mundo se ha dedicado a producir, tiene que cuidar el poder simbólico, y mi poder simbólico es justamente trabajar en esos espacios donde nadie trabaja, ¿no? O sea, como hacer más visible de un modo, yo creo que amable, no tanto como peleando, sino como evidenciando cosas que son instrumentalizadas por el sector del arte o por el sector del gobierno y la política. Entonces, pues yo soy parte de todos los desencantados, ¿no? Y de todos, o sea, yo salí en un video, en un comercial de los que apoyaban a AMLO. En que yo salí yo sola, hablando sobre el acceso a la salud para los artistas. Todavía no hablaba yo de derechos laborales, sino que tenemos derecho a seguridad social. Pero para tener derecho a seguridad social, pues tienes que ser reconocido como trabajador. Ajá. Entonces, bueno, en ese comercial
de la campaña de AMLO. Yo salía diciendo que había una deuda histórica con los artistas y que era como la seguridad social para nosotros, ¿no? Que tenemos derecho a la salud. Obviamente para tener un derecho a la seguridad social, pues tienes que tener un reconocimiento como trabajador, también el reconocimiento de como trabajadores. Y eso como que fue mi participación. Y pues ya, o sea, como que mucha gente de la comunidad que había pertenecido como a los proyectos independientes o dentro de Soma y todo eso, también están ahí trabajando con AMLO. O sea, entonces como que Es decir, había la una integración, esperanza. ya la integración no sea solamente a nivel de comunidad, sino también a nivel de lo institucional. Ok. O sea, muchos que habían, o sea, mucha gente de la comunidad artística que había sido, digamos, parte de nosotros, como la antigua directora del PAC, o Homero, que trabajaba en Soma, todos se integraron, son parte de los que se integraron, digamos, a la Secretaría de Cultura, ¿no? La Secretaría de Cultura sería el equivalente al Ministerio de Cultura en Ajá, Colombia. sí. Pero uno de ellos, el que trabajaba, el que apoyaba bueno, o sea, hay un personaje que se llama Homero, ¿no? Homero. Que, o sea, que él estuvo muy cerca de muchos proyectos privados e independientes en el arte contemporáneo y que pertenecen a nuestra generación. ¿Homero qué? Fernández. Homero Fernández. Ajá. Pero él, por ejemplo, se queda en el proyecto de Chapultepec. Y ahí pues también empiezan a haber como divisiones de la comunidad también de qué onda, o sea, no defienden nada. Hay figuras que se salvan, que no se ven como embarradas como en este desastre que hace AMLO, porque tienen un prestigio mucho más sólido y han tratado de hacer un trabajo bien a pesar de las circunstancias del gobierno. Luego está Mariana Munguía, que ella se quedó a cargo, algo así como de los museos del INBA, de los museos del gobierno, pero ella, por ejemplo, se ha logrado afortunadamente mantener como fuera de todos los pleitos y discusiones que, ajá, o sea, como que su prestigio la respalda, y no ha hecho un trabajo que haya afectado, aunque claro no puede hacer lo que hubiera podido hacer si no estuviera con esa presidencia, ¿no? Ok. Pero bueno, entonces igual hay respecto como para contrastar este perfil de Mariana con otros, sí, obviamente su prestigio, obviamente su poder de gestión, pero también un poder como de controlar la interferencia del gobierno respecto a ciertas prácticas. Es decir, quiero redondear como eso de que el Estado es el que se sirve de los artistas. No, ella trabaja en el gobierno. O sea, dentro de. Ella, sí, okay. Los dos. O sea, lo que te estoy diciendo es que hay gente de la comunidad artística que pertenecía al independiente o que apoyaba al independiente que se integró al gobierno cuando todos pensábamos que era una posibilidad. Ya. Y Mariana ha sido... Ella ha sido de las figuras que no se han embarrado de porquería. A pesar de que está dentro del gobierno. Ajá. Ok. Sí. Bien. Pero entonces vemos que se involucran muchos que han sido activistas por décadas, o que hacen mucho trabajo comunitario, o que no sé qué. Entonces, cuando pasa eso, yo tuve la oportunidad de poder participar, pero yo no quise por otros motivos personales. El asunto es que cuando pasa todo esto del recorte presupuestario y todo eso, pues prácticamente casi nadie salió a defender a la comunidad artística, todos salieron a defender al presidente, los que trabajaban para el presidente ya. Y eso para mí fue como una sorpresa, para todos fue una decepción. Porque era como si eran de los nuestros, si era nuestro amigo. ¿Cómo no pueden ahora cuestionarle al presidente? O cómo no pueden defendernos, por lo menos frente a los medios, ¿no? O sea, todos se compraron a su discurso, o les pagaron por comprarse el discurso, o les llegaron al precio con el puesto, o de verdad lo creen. No sé, qué es peor de todo. El asunto es que la comunidad artística es la que está afectada. Entonces, cuando veo que pues gran parte de los que eran como digamos de la red de contención siempre a los gobiernos que criticaban, que no sé qué, ahora eran parte de eso y no cuestionaban, al contrario, seguían apoyando a capa y espada, como que yo dije ok, o sea, pues se necesita
que alguien trabaje como no desde el gobierno, sino desde el lugar que puede frenar al gobierno. O que puede decir al gobierno, eso no puede ser, aunque no puedas ganar. O sea, ¿cómo? ¿Desde dónde? Y frenar o hacerle veeduría, ¿no? ¿hacer qué? Veeduría, vigilar, estar atento a las actuaciones del gobierno. No. O sea, es que para vigilar, pues estar en el activismo o como todos los artistas criticando en Facebook, en Twitter, ya. Y le hiciste tu trabajo, comunicaste, ¿no? Pero a mí no me interesa estar haciendo eso. O sea, a mí me interesa participar realmente en dónde carajos se puede hacer la toma de decisión o frenar o alentar algunos procesos que de verdad no están beneficiando lo que ya se había construido del campo artístico. Y el único lugar donde eso podía suceder era en la política. No pertenecer al gobierno, sino dentro de las cámaras, los diputados, los senadores, todo eso. Entonces, en el 2020, pues empieza la pandemia y yo tengo un colectivo que se llama PRAS, que es un colectivo feminista. PRAS, de perras, sin la E. PRRAS. Ajá. Y con eso hago como divulgación del trabajo o los nombres de las mujeres del arte, ¿no? Que sería entonces una actividad casi como una vuelta historiográfica de recuperar nombres, construir nombres, ¿no? Yo siempre hablo en tiempo presente. De la historia que se encargan los historiadores. Yo lo que hago es... ¿Reivindicación más bien? No, yo lo que hago es lo que siempre he hecho. O sea, poner en el foco algo que de pronto no tiene la suficiente visibilidad o le falta un lugar de discusión. O sea, no es que no se estuviera hablando de feminismo, activismo y todo eso, ya se estaba hablando. O sea, yo empecé el proyecto en 2018, pero me interesaba que se hablara desde el campo laboral, las mujeres del arte en el campo laboral, o en su campo económico, cómo es su economía en el campo del arte, ¿no? Porque se hablaba como de, sí, que el Me Too, que expongamos más, que no sé qué, sí. Las cuotas. Exponemos más y qué. O sea, ¿qué nos va a dar esto? Si no nos va a dar economía, solo nos va a dar más trabajo, entonces no sirve. Si nos va a dar un beneficio de otro tipo, no sirve. ¿No? Porque es una simulación. Entonces, yo como que lo que siempre hago es como tratar de llenar un espacio con otro tipo de información que puede como enriquecer como la mejora del campo artístico, según yo. O sea, es como mi objetivo siempre y pues desde donde se pueda abordar. El asunto es, con PRAS, cuando empieza la pandemia y nos encierran todos en lockdown, era 2020. 2020, con este proyecto de PRAS, yo hago, junto con otra compañera, hacemos una beca para mujeres artistas con enfermedades crónicas, porque bueno, como que el tema de la salud para mí ha sido como una constante. Yo tengo 3 enfermedades autoinmunes, entonces cuando pues, está la pandemia, pues no podemos continuar yendo a los hospitales ni haciendo nuestros estudios ni nada, porque pues, los hospitales todos son COVID, ¿no? Sí. Todos se convirtieron en hospital COVID. Entonces, los que tenemos enfermedades crónicas, pues estábamos doblemente jugándonosla porque no podías ir, o si ibas te podías contagiar de COVID y morir, ¿no? Entonces, y si continúas un tratamiento sin revisión constante, también es un riesgo, pero no lo puedes parar porque es otro riesgo. Entonces, los que tenemos enfermedades crónicas eran los más vulnerables dentro de la pandemia. Entonces, dentro de eso, pues en el campo del arte las mujeres eran como las más vulnerables, entonces eran mujeres, actrices con enfermedades crónicas durante la pandemia en la Ciudad de México, no era Ciudad de México, era México. Ok, entonces, primera pregunta, ¿de dónde sale la plata? Si se puede hablar, ¿de dónde sale la plata de esta beca? La plata se conseguía a través de gente que donaba. O sea, ¿otra vez la figura del patronato? No. Pues no, quiero decir, no de este patronato de la SAIME y AID, sino el modelo del patrón, como un mecenazgo, alguien apoya para nada, o más cooperativa. No. O sea, no. Yo subía los pósters diciendo
puedes adquirir obra de artistas y con ese dinero se va a financiar, Ok, ok. o donas, y cualquiera podía donar, cualquiera, en especie, Ya. digamos, o directamente en efectivo. Entonces el asunto es que quienes pusieron varo pues no eran artistas de la Ciudad de México. ¿Perdón? ¿Pusieron qué? Varo es plata para ti. Ah, Todo el demás dinero vino de fuera, de contactos de la chica con la que yo me había asociado para hacer el proyecto. ya. O sea, como que ella dijo, yo pongo los contactos y tú organizas, digamos, qué es lo que vamos a apoyar y a quiénes y todo eso. Entonces había un jurado de artistas que trabajaban con el tema de las enfermedades y ellos seleccionaban a las mujeres. Qué pena, qué pena. Ahí cuando dices trabajar con el tema de las enfermedades, ¿es como que habían hecho obra alrededor? O Sí, o de lo que sea. Sí. ¿cuántos, el jurado era de cuántas personas? Cuatro personas. Entonces, las artistas que eran, que digamos, estaban en la terna para llevarse los apoyos, eran nominadas por la comunidad. O sea, no era como que yo alzo la mano y ya estoy enferma, porque conozco la banda y si necesitas varo te inventas una enfermedad y exageras las cosas. Más bien la misma comunidad artística decía Te yo postulaba. sé, te postulaba, nominaba. Entonces habían 4 personas que eran las que decidían, el jurado, y cada lunes se daba el beneficio, se le daba el dinero a un artista, que era el dinero Cada lunes. Uh-huh. Se daba el dinero Guerrero. cada lunes para que la persona durante el mes, a partir de ese lunes, pudiera aliviar en Ajá, esto. sí. Sí, porque pues ese primer año de la pandemia, pues tú sabes que todo se frenó, no había nada. Más que comida, ya, ¿no? Sí. Entonces, con eso los aliviábamos un mes. Qué pena, ¿me podrías decir como el monto, más o menos? Ajá, 10,000 pesos. Y eso, digamos que te sirve, o sea, les puede servir para un mes de renta o la despensa de un mes y medio Ya. y medicamento o solo por medicamentos. Nosotros no pedíamos nada a cambio. O sea, creo que eso es algo que también fue como una decisión ética política. Claro. Donde generalmente al artista se le paga para que haga algo. Siempre Y es después como, se le supervisa como, bueno, ¿y quién que se ajá, tiró la plata? cuando el trabajo del artista no es ese. Y entonces, digamos que ellas ya habían hecho su trabajo siendo artistas Sí, antes sí. de la pandemia. Sí, tienes razón. Entonces no teníamos que poner a prueba nada. Ni hacer un trabajo adicional de administración de Ajá, recursos, es porque como pues ya tú hacen la puta trabajas. hora. Exacto, exacto. O sea, Sí, no es dejar de sí. trabajar en lo tuyo. O sea, Sí. el dinero y tú decides qué y no me tienes que comprobar nada. Bien. Entonces, hubo de todas las generaciones, como desde chavitas de 21 años hasta una persona de 60 y tantos. Creo que las beneficiadas fueron como de unos 5 estados. Y el asunto es que cada vez, pues obviamente mientras iba alargando la pandemia, pues era más difícil juntar el dinero. Y también como que yo estaba un poco frustrada de que la banda mexicana no diera dinero para el proyecto. O sea, como que si era para la comunidad trans, sí, si era para las mujeres indígenas, sí, pero no están acostumbrados a dar dinero para la misma comunidad artística. Como que siempre piensan que el externo lo necesita más, ¿no? El Como otro. El otro que... Pero esa es como una idea que ha vendido el gobierno, es como de que ellos son los vulnerables, cuando también nosotros somos una comunidad vulnerada, siempre. Entonces, como que mi rollo era como, o sea, ¿por qué si puedes donar a todos ellos? Y está bien, pues, pero también podrías dejar un pedazo aquí mismo que circule entre nosotros y que nos beneficie a nosotros. Entonces, después del 8º premio que dimos, como que dije, bueno, pues quién sabe cuántos años va a durar la pandemia, si alguna vez salgamos de esto. Y no puede ser que además sea la misma comunidad artística la que tenga que resolver el pedo de salud de la comunidad artística. Sí, era un chingo de trabajo, porque Un resto. o sea, teníamos en la lista 50 mujeres que necesitaban el barrio. Y entonces también como decidir a quién ayudabas. O sea, yo como no participaba en el jurado, pues yo como que me angustiaba todo el tiempo cada vez que seleccionaban a una, porque era, pero es que la otra está en cáncer etapa 3. Y era, pues sí, pero si la ayudamos a ella,
a lo mejor no recibe nada 10,000 pesos y para esta otra sí le resuelve todo el pedo 10,000 pesos, ¿no? Claro. Entonces como también te enfrentas como a la toma de decisiones en lo que política se podría llamar el costo político, ¿no? O sea, vas a quedar mal, no vas, o sea, ¿qué es lo que solucionas? Porque sí se puede solucionar con poco o le avientas un poquito a los problemas muy grandes que no van a terminar de solucionarse. Entonces como que me di cuenta que esa toma de decisiones que también la estaba tomando el gobierno a gran escala, nosotros estábamos haciendo en pequeño, porque aquí en México la discusión era ¿por qué nada más está salvando a los ancianos si ellos ya vivieron? O sea, como que en el principio de la pandemia esa era la discusión, ¿no? O sea, deberían salvar como a los de 30, 40, pero solo a los que tienen vida productiva. No a los que sí. ya van de salida casi. Sí, sí, sí. Era como en España se dio también. Ajá, era como sí. una discusión ética, política, filosófica. O sea, sí. generalmente cuando en México hay en la ciudad, ¿no? Que alguien necesita una operación, todos los artistas salimos y cooperamos unos pesos para el No te amigo, creo. ¿no? ¿Es en serio? ¿Allá no? No, allá además es como... ¿Es en serio? Bueno, también es que toda la comunidad artística sales, pero hay siempre... O sea, hay redes de colaboración. Redes de apoyo, ajá. Entonces... No, en Bogotá no. Bogotá es como te enfermaste, te jodiste, chao. Fin. Bueno, entonces yo cada vez, justo los últimos años antes de la pandemia, cada vez era más común eso. Y entonces también para mí era muy claro, porque antes... O sea, seguramente o lo resolvían ellos mismos, los artistas, con sus trabajos extras de diseñador o de crítico de arte o de saber. Y luego aparte les ayudaba seguramente la propia familia, ¿no? Entonces nada más te enterabas al principio, hace varios años, que lo habían operado y que ya había salido bien o que había salido mala cosa. Después era como salir de la operación, pero necesita más ayuda para sus medicamentos porque ya no alcanza. Y después era necesita ayuda para la operación. O sea, cada vez iba como la necesidad de la comunidad artística iba dependiendo más de que la propia comunidad ayudara a resolver el pedo de salud. Entonces, cuando llega la pandemia, pues es como, o sea, no tenemos nada, o sea, no tenemos seguridad social, nadie nos va a dar eso porque no tenemos un empleador. Y entonces todo va a depender de que la comunidad artística, o sea, de que vivamos, va a depender de la comunidad, de nosotros mismos. Entonces dije, madre, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser. Eso es un trabajo del gobierno. Así como el gobierno te da las pinches vacunas a todo el país, podía habernos dado seguridad social desde hace un chingo de décadas. Sí. Y entonces, ahí es donde digo, y bueno, ¿y quién toma esta pinche decisión? No, pues el gobierno. Pero si el gobierno no se interesa en ese tema, ¿quién sería quien pudiera imponerle al gobierno esa agenda? Pues los diputados. Y entonces ahí decido meterme a la política. Como que digo, pues alguien tiene que hacerlo.